Código Procesal Penal no define, no establece concretamente en qué consiste esta diligencia judicial. Sin embargo, para que tengamos una comprensión mejor y más amplia en relación a esta diligencia judicial, pues expusimos dos definiciones de lo que es el imputado o la declaración del sindicado. Y señalamos que era o es la manifestación oral, libre y espontánea que el sindicado hace ante el juez que conoce el proceso instruido en su contra de los hechos punibles que le imputa el Ministerio Público. Es decir, que en esta diligencia judicial, el sindicado pues se pronuncia, el sindicado se manifiesta o hace referencia, si él lo desea, porque recordemos que la garantía constitucional de abstenerse de declarar es una facultad, es una garantía que tiene el imputado. Si declara, pues obviamente tendrá que referirse concretamente a lo que es los hechos imputados por el Ministerio Público. Y también se dice que es una diligencia judicial porque la misma se desarrolla ante un órgano jurisdiccional, en este caso ante el juez de instancia penal que está conociendo el proceso o que tiene bajo control jurisdiccional la investigación que realiza el Ministerio Público. Y siempre, siempre la primera declaración del imputado va a versar o circunscribirse a los hechos delictivos atribuidos por el ente acusador o el ente responsable de la persecución penal, que es el Ministerio Público. En el artículo 81 y 82 encontramos concretamente lo que es el desarrollo de esta diligencia judicial. Y en el artículo, digamos, antes decía que de referirnos a lo que es el artículo 81 y 82, en el artículo 85 del Código Procesal Penal establece claramente que el imputado no puede ser protestado, como ocurre con los testigos, peritos o, digamos, técnicos u otros personajes que pueden acudir al proceso penal a declarar, sino que solo se le amonesta, es decir, se le señala, se le indica que en el curso de esa diligencia judicial debe conducirse con la verdad. Y no es amonestado porque no es protestado. Por ejemplo, en el caso de testigos y peritos, se les protesta para que en caso de que falten a la verdad en su testimonio, pues serán responsables del delito de falso testimonio o perjurio según el caso. Y esa protesta pues la regula el artículo 219 del Código Procesal Penal que más adelante vamos a analizar. Bien, ya habíamos hablado de las advertencias preliminares y habíamos dejado pendiente a partir del artículo 82. En el artículo 82 ya prácticamente regula concretamente lo que es en sí el desarrollo de la audiencia de primera declaración. Y el artículo, luego de las advertencias que el juez le hace a las partes y especialmente al sindicado, pues ya entonces inicia la participación de los demás sujetos procesales. Y de acuerdo al artículo 82, en primer lugar, el juez le otorga la palabra al representante del Ministerio Público, que puede ser agente fiscal, auxiliar fiscal, fiscal regional, fiscal de distrito, fiscal de sección o incluso fiscal general. Pero generalmente en este tipo de diligencias actúan los auxiliares fiscales o agentes fiscales. Sin embargo, puede ser cualquiera de los funcionarios que tengan la calidad de agentes o auxiliares o fiscales regionales o de distrito, etcétera, o de sección. Y entonces el numeral 1 del artículo 82 establece que el juez le otorga la palabra en primer lugar al fiscal para que haga la intimación del hecho. ¿Y qué implica la intimación del hecho? Sencillamente es el señalamiento del tipo penal de los hechos, del tipo penal que el Ministerio Público le atribuye al sindicado. Y la ley claramente dice qué aspectos deben tomarse en consideración
por parte del Ministerio Público al hacer esa imputación. Y claramente el 82 señala que dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. Ya les decía que la intimación del hecho es concretamente el señalamiento, la sindicación del hecho delictivo atribuido por parte del Ministerio Público al sindicado. Y dice, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. Una intimación de un hecho, por ejemplo, si es el delito de homicidio, el que se le está atribuyendo al imputado, el Ministerio Público, al hacer la intimación o imputación del hecho, pues se referirá de diferentes maneras. Eso dependerá de la estrategia, dependerá de la argumentación, de la alocución del fiscal. Pero para que tengamos una idea de cómo debe formularse en una audiencia o de primera declaración una intimación, pensemos en un delito de homicidio simple, regulado en el artículo 123 del Código Penal. Cuando el juez le otorga la palabra al fiscal para que haga la intimación, es inmediatamente el representante del Ministerio Público asume la palabra y dice directamente hacer la intimación o sencillamente pues saludar a las partes si quiere, aquí no es necesario, pero por respeto y por cortesía, pues buenos días, señor juez, o buenos días al abogado defensor, al imputado, al querellante, si hay, existe. Si no, pues sencillamente al grano, como se dice comúnmente, hacer la intimación. Decía que pensemos en un delito de homicidio. Entonces la intimación la harían en la forma siguiente. Usted, Juan Pérez López, el día 5 de enero del año 2023, aproximadamente a las 21 horas con 20 minutos, en la 18 calle y Sexta Avenida, esquina de la zona 1 de esta ciudad o de la ciudad de Guatemala, sin motivo alguno, con un arma de fuego tipo pistola, calibre 38 especial, marca Colt, disparó contra la humanidad de la señora Estefana García Gudiel, causándole 3 impactos o 3 proyectiles en diferentes partes del cuerpo, una en el abdomen, otra en el tórax y otra en la pierna derecha, lo que ocasionó la muerte en forma inmediata, dándose posteriormente a la fuga a bordo de una motocicleta sin placas de circulación color negro, conducida por un sujeto aún desconocido, encuadrándose su conducta o su comportamiento delictivo en el delito de homicidio regulado en el artículo 123 del Código Penal. Asimismo, su conducta punible se subsume en el artículo 35-36 del Código Penal por ser este autor directo y personal y como causante de la muerte de la víctima. Asimismo, el Ministerio Público fundamenta esta imputación con los medios de investigación siguientes. Declaración testimonial del señor A.D., que testigos presenciales quienes se encontraban en el lugar del hecho o en la escena del crimen al momento de darle muerte a la víctima. La certificación de defunción de la víctima que acredita que legalmente se encuentra inscrita en el Registro Nacional de las Personas como persona fallecida. El informe médico forense emitido por el doctor Juan Pérez Estrada del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que acredita que la causa de la muerte de la víctima fue provocada por proyectiles de arma de fuego. Vídeo de la grabación del hecho que fueron recolectados en el lugar de la escena del crimen, que acredita o que demuestra la forma en que el imputado accionó el arma y le causó la muerte a la víctima. Por lo que esos son los hechos que el Ministerio Público le imputa al hoy imputado. Esa es una intimación de un hecho.
que puede ser, en este caso lo hicimos por homicidio, pero puede ser un robo, puede ser un hurto, puede cualquier tipo penal. Lo importante en una imputación es que, como dice la ley, se cumpla con día, hora, lugar y, sobre todo, los verbos rectores del delito. En el delito de homicidio, un arma de fuego le causó la muerte o le dio la muerte. ¿Qué es el verbo rector? Causarle la muerte a una persona. Nunca hay que dejar de un hecho o la imputación de un hecho, jamás se debe de obviar o soslayar los verbos rectores del delito. Porque si no podemos narrar un hecho sin verbos rectores del tipo penal que estamos atribuyendo, pues puede ser un hecho simple y no puede ser un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque no implica o no conlleva los verbos rectores del tipo penal que estamos atribuyendo al imputado. Y además, dice la ley, la calificación jurídica profesional, que en este caso es un homicidio, y también la calidad de autor o cómplice o encubridor, y las demás leyes o artículos de las leyes aplicables en este caso, ¿ya? Esa es la intimación. Entonces, esa es digamos, como les decía, todo va a depender de los argumentos, también de la estrategia, de la, digamos, oratoria del fiscal. Lo importante es, como la ley se exige, en el numeral 1, tiempo, modo, lugar y circunstancias en que se cometió el hecho. Y sobre todo los verbos del delito. Entonces, luego de que el Ministerio Público hace esta indicación, pues el numeral segundo, si alguien le puede dar lectura al numeral segundo del artículo 82, eh, Dice, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. gracias. También, generalmente en la práctica, el 98% de procesados no declaran. Puede ser por asesoría de su abogado defensor, puede ser por estrategia del defensor también o del imputado para no ser sometido a un interrogatorio por parte del fiscal y que a través de ese interrogatorio pues se logre información importante que le interesa al Ministerio Público en su investigación. Pero también puede darse el caso que el imputado sí quiera declarar, porque él está seguro, consciente de que no participó en el hecho y quiere declarar. Y puede que le diga a su abogado defensor, mire, yo sí quiero declarar. Entonces el abogado defensor debe respetar la decisión del imputado. Por supuesto, hacerle la advertencia y darle la asesoría respectiva en cuanto a que sí declara, a qué se expone, etcétera, etcétera. O explicarle, pues decirle, mire, si usted declara va a ser interrogado por parte del Ministerio Público. O si le dice mejor no declare porque usted se puede equivocar y usted puede ser, a través del interrogatorio pueden lograr que usted confiese o algo, o sencillamente se va a poner nervioso, y etcétera, etcétera. Pero él está en derecho de hacer uso de esa garantía constitucional si declara o no declarar. Si no declara, pues obviamente no hay interrogatorio. Seguidamente el numeral 3 que habla del interrogatorio. Dice, después de declarar, el sindicado puede ser sometido al interrogatorio legal del fiscal y del defensor. Algo importante que podemos relacionar de una vez con esto en el numeral tercero es lo que establece el artículo 86 del mismo código, el Código Procesal Penal, que habla sobre el interrogatorio. Y dice, las preguntas serán claras y precisas. No están permitidas las preguntas capciosas o sugestivas. Y las respuestas no serán instadas perentoriamente.
En este artículo 86 podemos relacionar el artículo 143 y el 376 del Código Procesal Penal, que se refieren el 143 cuando existe interrogatorio en circunstancias, podríamos decir, especiales, que se refieren a, como establece, declaraciones por intérpretes cuando el imputado no puede o no habla el idioma español, sino un idioma maya o bien un idioma extranjero por ser extranjero o transeúnte o de paso en el país. Y el 378, pues al interrogatorio que se formula ya en un juicio oral y público o en un debate. Pues la ley dice que como el juez es el que está dirigiendo esa audiencia de primera declaración, es el que debe de, digamos, no permitir que el defensor o el fiscal, más que todo, dirija preguntas sugestivas, como dice la ley, capciosas y sugestivas. Las preguntas capciosas, básicamente, esto pues se ve más que todo en Derecho Procesal Penal 2 cuando se habla del interrogatorio. Pero adelantándonos un poquito, las preguntas capciosas son aquellas que se formulan con el propósito de confundir, con el propósito de ridiculizar en este caso, al imputado, ¿ya? Entonces, no debe permitirse una pregunta capciosa. Por ejemplo, en el caso de homicidio, que el Ministerio Público le diga o le formule la siguiente pregunta. Diga al imputado si la víctima antes de fallecer se encontraba, antes de hacerle los disparos, se encontraba con vida. Pues obviamente es una palabra, es una pregunta capciosa que no tendría sentido, pues es lo obvio y lógico que una persona antes de fallecer tiene que estar viva, ¿no? O podría ser también que le diga diga si es cierto que la víctima portaba un chaleco blanco con mangas negras. ¿Estará bien esta pregunta? No, ¿Por qué no? porque el chaleco no tiene manga. Correcto, sí, entonces son preguntas capciosas que no tienen trascendencia o relevancia, sino que lo que pretenden básicamente es, como les decía, hacer quedar mal al declarante, porque él va a decir sí o no, no eran de ese color, cosas así, ¿verdad? Porque en ese momento pudiera ser que el imputado no medite y no tenga ese alcance de pensar de que un chaleco no tiene mangas o que la persona en efecto antes de fallecer estaba con vida. Y una pregunta sugestiva, pues son aquellas preguntas que se dirigen induciendo o prácticamente con el propósito de que la persona en un momento dado acepte el hecho. Por ejemplo, y volviendo al caso de homicidio, diga si es cierto que usted el 5 de enero de 2023 le dio muerte a la víctima. Él va a decir, puede ser que diga sí, puede decir que no, pero ahí de una vez se está sugiriendo las respuestas o se está sugiriendo prácticamente que él, se está insinuando que él en efecto le dio muerte a la víctima ese día. Y pues por supuesto que no hay solo preguntas capciosas y sugestivas, sino también hay preguntas impertinentes, preguntas irrelevantes, preguntas eh, de diferentes formas. Como les decía, eso pues se verá en su momento ya en Procesal Penal 2 cuando se refiere a lo que es un interrogatorio. Bien, luego de que si declara y es interrogado el numeral 3, el numeral 4, si Juan Carlos Sarg nos puede apoyar dándole lectura al numeral 4 del artículo 82. Fíjese, licenciado, que todavía estoy en mi trabajo, disculpar. Muy bien, Licenciado, yo puedo leerlo. por favor. El juez concederá la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debido a resolver
en forma inmediata. Bien, este numeral se refiere a que el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración presenta medios de investigación que sustenten su, digamos, su tesis o su teoría del caso en el sentido que el imputado sí participó en el hecho delictivo. En ese sentido, entonces, el Ministerio Público podrá presentar en esa audiencia testigos, documentos, peritajes, prueba material, etcétera, etcétera, que sustenten la incriminación o la vinculación del imputado en el hecho punible. Y con esos medios de investigación, pues él va a solicitarle al juez que emita, que ligue a proceso al sindicado a través del auto de procesamiento. Entonces, el fiscal dirá, pues, que con los medios de investigación que presentan en esa audiencia de primera declaración, el Ministerio Público acredita la posible participación del sindicado en el delito de homicidio y hace sus argumentos, por lo que solicita o requiere al juez que emita auto de procesamiento contra el imputado por el delito de homicidio, que es el ejemplo que estamos abordando, y lo ligue a proceso. Ya luego se le da la palabra al defensor para que se pronuncie en relación a la petición que hizo el fiscal de ligar a proceso penal al imputado. Y tendrá pues sus argumentos, dirá que sí procede o no procede, si no procede, pues argumentará por qué, porque los medios de investigación que presentó el Ministerio Público no son suficientes ni convincentes y que no acreditan parcialmente la intervención o participación del imputado en el hecho. Por lo tanto, es improcedente decretar autoprocesamiento en su contra por el delito de homicidio y otros argumentos que él estime pertinentes. Y el juez debe resolver inmediatamente. Luego de escuchar los argumentos del fiscal, del defensor y del querellante, si existiera en el proceso y si le hubiese dado intervención provisional, entonces también se pronuncia. Luego de esos pronunciamientos, el juez tiene que decidir si dicta autoprocesamiento o no dicta autoprocesamiento en contra del imputado. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No hay dudas? Bueno. Bien, No, entonces, ahorita. gracias. Entonces, luego el numeral 5, si por favor Rolando Hernández pudiera darle lectura al artículo, al numeral 5 del 82. Ahorita, Alec. Numeral 5, me dijo. Por favor. El juez concederá nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que muestren y argumenten sobre la necesidad de medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Gracias. Bien, luego interviene nuevamente el fiscal pidiendo que, como es un delito de homicidio, pues que el juez dicte prisión preventiva contra el imputado. Esa es una medida de coerción. Y argumenta por qué cree que el juez debe privar de libertad al sindicado, primero, porque es un delito de homicidio, y que, de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal, no goza de medida sustitutiva. Todo esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos las medidas de coerción. Sin embargo, las mencionamos porque lo regula el artículo 82, que más adelante también lo va a regular otros artículos. Entonces, por un delito de homicidio y con los medios de investigación que presentó el Ministerio Público en esa audiencia de primera declaración, se, digamos, presume que sí participó el imputado en el hecho. Por lo tanto, debe dictarse prisión preventiva en su contra y ordenar su ingreso a al centro de prisión correspondiente. Y también se le da la palabra al defensor para que se pronuncie en relación a esta petición que hace el Ministerio Público de decretar prisión preventiva contra el imputado. Entonces,
él argumentará y dirá que no procede la prisión, privar de libertad a su defendido, porque la prueba, los medios de investigación presentados no son suficientes, ni acreditan que él intervino en el hecho delictivo, y que por lo tanto, pues, no procede decretar prisión preventiva. El juez debe resolver inmediatamente si decreta o no la prisión preventiva. Por supuesto, debidamente fundamentado y argumentando su decisión. Numeral 6. Luis Ramírez, por favor, den lectura del numeral 6 del artículo 82. Muy bien. Dice, el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación. El juez deberá fijar día para que la presentación del acto conclusivo y día y hora, cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 15 días, a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. Una vez presentado el acto conclusivo, se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y medios de investigación para que pueda examinarlos hasta la fecha fijada para la audiencia. Gracias. Bien, entonces acá el numeral 6 lo que significa es que tanto el fiscal como el defensor deben solicitar el plazo que el juez les debe otorgar para que el Ministerio Público concluya su investigación. Imaginémonos que el Ministerio Público puede, como es un delito de homicidio, no tiene medida sustitutiva, el plazo para la investigación es de 3 meses. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Puede ser que el Ministerio Público solicite el plazo máximo de esos 3 meses para agotar su investigación. O puede ser que pida solo 2 meses, 1 mes, etcétera. Eso queda a criterio de él, dependiendo el avance de su investigación. Y el defensor, pues, si el Ministerio Público solicita 3 meses, pues el defensor al pronunciarse dirá que es demasiado los 3 meses y que mejor se le fije un plazo de 2 meses, 1 mes o 15 días, etcétera, etcétera. Ya el juez decide si otorga 2 meses, 3 meses, etcétera. Eso queda a decisión del juez. Daniel Aragón, pero levantaba la mano. Licenciado, buenas noches Buenas a noches. todos. Una consulta, perdone, ¿qué pasa si se exceden de esos 3 meses del proceso de investigación? No debe excederse de 3 meses, porque la ley es clara. Por ejemplo, nos vamos a adelantar un poquitito a lo que es todo lo que es la fase ya preparatoria. El artículo 332, si por favor le puede dar lectura al artículo 332 del Código Procesal Penal. Pero antes tal vez miremos el artículo 324. Por favor, 324. Petición de apertura. Cuando el Ministerio Público emite que la investigación proporcionada fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura del juicio. Con la apertura se formulará la acusación. Ya. Bien, o sea, aquí pensemos que como es delito de homicidio, el juez decretó prisión preventiva. La ley dice que la prisión preventiva, aquí ya nos vamos a lo que es el artículo 332. Dice que si es prisión preventiva, el plazo para investigación máximo son 3 meses. Y como a raíz de lo que el compañero decía, ¿qué pasa si
digamos, el Ministerio Público se excede de esos 3 meses, ¿ya? Aquí veamos el artículo 324 bis, de ahí nos vamos a 332. El 324 bis dice: a los 3 meses de dictado el auto de prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad, dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de 3 días para que formule la solicitud que en su concepto corresponde. Sí, o sea, el plazo máximo es de 3 meses cuando es por prisión preventiva. Y si hay medidas sustitutivas, son 6 meses para concluir la investigación. Todo eso lo vamos a explicar más adelante. Pero, atendiendo a la pregunta de Daniel, dice, ¿qué pasa o qué ocurre si el Ministerio concluye en los 3 meses y el Ministerio Público no presentó su acto conclusivo? Pues la responsabilidad del juez es concederle un plazo de 3 días para que lo haga. Y si no lo hace, pues entonces el juez debe, veamos el segundo párrafo del artículo 324 bis, dice: si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al fiscal general de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición procedente. El juez lo comunicará además obligatoriamente al Consejo del Ministerio Público, por lo que procede de conformidad con la ley. El Consejo del Ministerio Público ya no existe, porque la ley orgánica del Ministerio Público fue reformada y en esa reforma prácticamente el Consejo del Ministerio Público ya no funciona. Se derogó ese artículo o esos artículos que de la ley orgánica del Ministerio Público que regulaban todo lo relativo al Consejo del Ministerio Público. Entonces, el fiscal puede incurrir en responsabilidad penal, en responsabilidad administrativa y en responsabilidad civil si no cumple con presentar el acto conclusivo en el plazo que estableció el juez, 3 meses, y además de esos 3 días que se le concedió. No sé si eso aclara la pregunta, Daniel. Sí, muchas gracias, Alic. Es que lo que pasa es que en el tiempo atrás yo trabajé en el sistema penitenciario y en algunas ocasiones se miraba que los... Es muy frecuente, lamentablemente. Eso es lo que le quería decir, porque pongámosle, en ese tiempo, por lo menos ya unos años atrás, se miraba la violación de esos derechos, porque sí había muchos procesos que llevaban mucho más de 3 meses. Ajá. Sí, y digamos, cuando hay prisión preventiva y digamos, la persona prácticamente está privada de libertad y el proceso penal rebasa los 3 meses o 6 meses, la ley pues establece una solución a ese aspecto. En el artículo 268 del Código Procesal Penal encontramos, dice, la privación de la libertad finalizará: 1. Cuando nuevos elementos de juicio demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente su sustitución por otra medida, es decir, una medida sustitutiva. Pero lo que interesa es el segundo párrafo. Dice, las salas de la Corte de Apelaciones de la República, en los casos sometidos a su conocimiento, a solicitud de los jueces de paz, jueces de instancia o tribunales de sentencia o del Ministerio Público, conocerán y en su caso autorizarán cuantas veces sea necesario la prórroga de los plazos de prisión preventivas que establece el Código, fijando en todo caso el plazo de la prórroga concedida. Eso responde a lo que usted señala. Y hay casos en los cuales, como usted dice, la persona lleva ya más de 1 año, 2 años, 3 años. Por ejemplo, los casos emblemáticos de trascendencia que hoy en día se discuten en los tribunales penales, que ya llevan 5 o 6 años y no se han decidido y están privados de libertad. Entonces, precisamente para evitar una vulneración de garantías o que una detención ilegal o arbitraria,
pues el artículo 268 en el segundo párrafo, pues soluciona parcialmente esa situación. Se puede pedir la prórroga cuantas veces sea necesario de la prisión de la persona. Muchas gracias, Lick. Abner Alexander levantó la mano. Bien, entonces, además, siguiendo con el artículo numeral 6, entonces ya el juez decide qué plazo le concede al Ministerio Público para concluir la investigación, y también el juez señala día y hora para presentar el acto conclusivo por parte del Ministerio Público. El acto conclusivo puede ser acusación, apertura al juicio, puede ser sobreseimiento, puede ser clausura provisional, puede ser también criterio de oportunidad o suspensión de la persecución penal, condicional de la persecución penal. Todo eso también lo vamos a ver en su momento. Es decir, si el Ministerio Público va a presentar acusación, entonces el Ministerio Público tiene que presentarlo el día y hora que el juez señaló. Y además, el de señalar la fecha de presentación del acto conclusivo, el juez señala de una vez la audiencia de etapa intermedia, es decir, la audiencia donde se va a discutir la procedencia o improcedencia del acto conclusivo que presentó el Ministerio Público. Les decía que el acto conclusivo se presenta al concluir la investigación, que puede ser solicitud de apertura de juicio y acusación, como decía dice el artículo 324. Puede ser sobreseimiento, de acuerdo al artículo 320. Puede ser clausura provisional, de acuerdo al artículo 331, etcétera, etcétera. Y de una vez fija la audiencia, que dice que no puede ser menor de 10 días ni mayor de 15. Y una vez presentado el acto conclusivo, se le da copia a las partes que lo soliciten y queda en el despacho del juez para que él lo analice y en la audiencia respectiva y tome la decisión que estime pertinente. Y finalmente el numeral 7, habla de la participación del querellante y señala que si existe querellante y abogado del querellante, pues pueden intervenir en esa audiencia siempre y cuando se les haya dado intervención provisional. El artículo 85 se refiere a que el imputado no puede ser obligado, coaccionado o amenazado a declarar, sino que él también dice que no puede ser protestado, sino solo amonestado. Ya lo relativo al interrogatorio, pues ya lo vimos. Y también lo relativo al artículo 87, que señala que el sindicado, cuando es aprendido, debe avisarse inmediatamente al juez que corresponda para que declare en su presencia entre un plazo de 24 horas, a contar desde su aprehensión. Y también eso lo establece el artículo 6 de la Constitución. ¿Recuerdan ustedes que el plazo para interrogar es de 24 horas? Bien, y luego encontramos en los otros artículos del Código Procesal Penal la facultad que tiene la Policía Nacional de interrogar al acusado o al detenido, pero ese interrogatorio se circunscribe únicamente a datos personales del sindicado, no sobre el hecho delictivo. El interrogatorio sobre el hecho delictivo solo lo puede hacer el fiscal o el defensor. Y sobre la declaración de ese hecho, pues solo puede ser ante un juez competente. Y por eso el artículo 88 señala que la policía solo podrá dirigir al imputado preguntas para constatar su identidad, con las advertencias y condiciones establecidas en los artículos anteriores.
Y el artículo 90 se refiere a el 89 a las declaraciones a varias declaraciones cuando en el proceso penal existen varios indicados y que esas declaraciones deben recibirse una en pos de otra, evitando que los procesados se comuniquen entre sí antes de la primera o durante la primera declaración. El artículo 90 se refiere a la facultad y el derecho que tiene el sindicado de asistirse de un intérprete o de un traductor si no hablase el idioma oficial, que es el español, sino una de las lenguas mayas o de idiomas mayas, o un idioma extranjero, si fuese un transeúnte o digamos, que esté de paso, una persona extranjera en el país que ha sido detenida por la comisión de un hecho delictivo. La ley le da la facultad al imputado a que nombre un intérprete o traductor de su confianza. Pero si no hace uso de ese derecho, entonces el juez le nombrará de oficio un traductor o intérprete. Eso es en cuanto a qué se refiere la diligencia judicial de primera declaración. El artículo 91, si alguien le pudiera dar lectura, tal vez nos apoya Yo Lidia. Oh, sí, por favor. Valoración, artículo 91. La inobservancia de los preceptos contenidos en esta sección impedirá utilizar la declaración para fundar cualquier decisión en contra del imputado. Se exceptúan pequeñas inobservancias formales que podrán ser corregidas durante el acto o con posterioridad. Quien deba valorar el acto apreciará la calidad de estas inobservancias. Gracias. Entonces, digamos, lo que el artículo 91 indica es que sí, durante el desarrollo de esa primera declaración hubo deficiencias o arbitrariedades que afectan el fondo de la decisión que pueda adoptar el juez, digamos, esas inobservancias no pueden, digamos, no se puede fundamentar una decisión del juez cuando existen inobservancias que afectan el fondo del asunto. Pero si son inobservancias que pueden ser subsanadas en esa misma audiencia, pues el juez las debe hacer y que eso no afectará el fondo del proceso penal. Luego encontramos lo relativo a la decisión del juez. En este caso señalamos que el juez en la audiencia de primera declaración tiene que decidir sobre la situación jurídica del imputado. Y el juez tiene 4 alternativas para decidir sobre la situación del imputado. Después de que las partes hagan sus argumentaciones, el juez debe resolver y decidir sobre la situación jurídica del imputado. En primer lugar, puede ser que el juez decrete a favor del imputado la falta de mérito. Rápidamente veamos lo que dice el artículo 272, que todo esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice el artículo 272? Si alguien le puede dar lectura, por favor. ¿Lo yo leí? Por favor, Lina. Ok. Artículo 272. Falta de mérito. Si no concurrieren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Bien, puede ser que en esa audiencia de primera declaración, los medios de investigación que el Ministerio Público presentó
en contra del imputado no sean suficientes, no sean convincentes, no acrediten realmente la participación del imputado en el hecho delictivo. Y como consecuencia, el juez, pues, ante esa debilidad o ante esa inconsistencia o deficiencia, él tal vez no sea deficiencia, sino que los medios de investigación presentados, pues realmente no dan la certeza de o que vinculen fehacientemente al sindicado en la comisión del hecho delictivo. Entonces el juez no puede ligarlo a proceso ni puede dictarle prisión preventiva. Entonces la ley lo faculta para que dicte falta de mérito y ordene la libertad del sindicado. ¿Por qué? Porque en ese momento ahí sí falta de mérito. ¿Por qué es falta de mérito? Porque no hay mérito suficiente para decretar prisión preventiva ni auto de procesamiento contra el sindicado en ese momento. La falta de mérito no cierra el proceso penal. El proceso penal continúa. El Ministerio Público amplía su investigación y puede ser que más adelante pueda recolectar medios de investigación que sí incriminen al sindicado. Entonces podrá pedir nuevamente la detención o citar al sindicado a declarar. Y puede ser que con esos nuevos medios de investigación, el juez decrete prisión preventiva, por ejemplo, si es un homicidio o asesinato, y dicte autoprocesamiento ligando a proceso penal al sindicado. Y también dice la ley que tan solo que también exista un peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, debidamente probado, debidamente acreditado, que pueda darse peligro de fuga o que el sindicado pueda obstaculizar la investigación, puede el juez decretar una medida de coerción. De lo contrario, falta de mérito. No sé si queda claro esto. Bien, luego el juez también tiene la opción de emitir auto de procesamiento. Yeslin Alexandra levantó la mano. Perdón, licenciado, se me fue. ¿Perdón? ¿No? Bien, No, decía que licenciado, disculpe. autoprocesamiento. El autoprocesamiento es una resolución judicial que emite el juez ligando formalmente a proceso penal al sindicado. ¿Por qué? Porque en esta audiencia de primera declaración sí, el juez se convenció que con los medios de investigación que le presentó el Ministerio Público se presume que el imputado participó en la comisión del hecho delictivo. Por lo tanto, lo liga a proceso a través del autoprocesamiento, que está regulado en el artículo 320 a 322 del Código Procesal Penal, que más adelante vamos a analizar cuando veamos las medidas de coerción. Y también puede emitir prisión preventiva, que está regulada en el artículo 259 al 263 del Código Procesal Penal. Y cuando el juez considera que debe limitar la libertad del imputado, como pensemos en un delito de homicidio, de acuerdo al artículo 264, el delito de homicidio no goza de medida sustitutiva. Entonces, el juez tiene que decretar en contra del imputado la prisión preventiva, ordenando su ingreso al centro de prisión correspondiente. ¿Y por qué dicta prisión preventiva? Primero, porque los medios de investigación que presentó el Ministerio Público hacen presumir o creer que el imputado sí participó en el delito, porque el Ministerio Público presentó 2 testigos presenciales que se indican al imputado porque se encontraban en la escena de crimen. Presentó un peritaje balístico que dice que el arma incautada al imputado sí
contenía las impresiones dactilares del imputado, el informe médico forense que acredita que la causa de la muerte fue por proyectiles de arma de fuego, la certificación de defunción emitida por el Registro Nacional de las Personas que dice que la persona que efectivamente ya está inscrita como persona fallecida presenta una prueba material que es el arma, etcétera, etcétera. Y todos esos medios de investigación, el juez al analizarlos determina que sí, hay posible participación del sindicado en el hecho punible, por lo tanto, ordena su prisión preventiva. Y segundo, porque el delito es homicidio. Y está el homicidio, entre otros delitos, está contenido en el artículo 164 que prohíbe otorgar medidas sustitutivas. Cuando digo 264, que el delito de homicidio se encuentra estipulado ahí como prohibición de no otorgar medidas sustitutivas. No me refiero al tipo penal que está en el artículo 130 y 123 del Código Penal, para no crear confusión. Bien, entonces, y la otra solución o alternativa que tiene el juez es las medidas sustitutivas. Pensemos que el imputado está siendo sindicado al delito de lesiones leves, lesiones graves, o digamos, amenazas o coacción, o cualquier delito que no tenga prohibición de otorgar medidas sustitutivas. Entonces el juez, en lugar de dictar prisión preventiva contra el imputado por el delito, pues puede otorgarle una medida sustitutiva, que puede ser un arresto domiciliario, que puede ser la prohibición de salir del país sin autorización judicial, que puede ser una caución económica, puede ser la prohibición de visitar determinados lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el juez, como les decía, pues tiene esa potestad, de acuerdo a los argumentos de las partes, del abogado defensor, del fiscal, etcétera, de adoptar o asumir cualquiera de estas actitudes procesales. Falta de mérito, autoprocesamiento, prisión preventiva o medida sustitutiva, según el caso, según el delito. A eso se refieren estas situaciones. ¿Alguna pregunta que tengan en relación a este tema? Bien, entonces prácticamente con relación al imputado, como sujeto procesal principal es lo que podemos abordar. Luego continuaríamos con el abogado defensor, lo que es el Ministerio Público y el juez, que ya se fue analizado. El jueves o a más tardar el martes de la próxima semana estaré yo decidiendo e informándoles sobre un trabajo que vamos a realizar sobre la ley orgánica del Ministerio Público, la ley del Instituto de Defensa Público Penal y posiblemente sobre la ley del sistema penitenciario. Puede ser un trabajo o una comprobación de lectura. Recordemos que el segundo parcial tiene una ponderación de 40 puntos. Entonces hay que dividir entre un examen, trabajos de investigación, trabajo o comprobación de lectura u otra tarea académica que estime el docente. Entonces, el jueves les estaremos informando cuál de las alternativas vamos a adoptar en relación a esas leyes. En cuanto ya, pues obviamente ya todos saben o están enterados de su resultado del primer examen parcial,
que por cierto, pues a la mayoría le fue, podríamos decir, le fue bien. Fueron pocos los que creo que no llegaron a 20 puntos, sino que la mayoría sí llegó a 20. Incluso pues hay resultados de 28, 27, y creo que hasta un 29 hay en esta sección. Y decía Daniel, ¿cuál otra ley? La ley de la defensa pública, del Instituto de Defensa Público Penal. Bien, a pesar de las notas que muchos, que la mayoría, pues podríamos decir satisfactoria, porque el examen tal vez venía muy sencillo, muy fácil. Sin embargo, eso no implica que hagamos las observaciones correspondientes en relación a la primera evaluación. Y con el propósito de evitar que con posterioridad incurramos en las mismas deficiencias o en los mismos errores. Y es importante hacerlas ver porque eso permite que nosotros nos percatemos de los errores que se pudieron cometer en la primera evaluación. Bien, en cuanto Aldo Gramajo dice que venía difícil el examen. Relativamente, porque yo creo que los resultados están a la vista. ¿Estudiaron mucho o bueno, qué pasó, verdad? Pero bueno, lo importante es que no, digamos, que sean con esa misma responsabilidad, con esa misma disciplina de estudio, porque, digamos, tampoco hay que atenerse, el hecho de que se haya obtenido una buena nota no significa descuidar el curso. Y es evidente que cuando ya hay notas y son las mismas, son satisfactorias, pues muchos ya no se conectan a las clases, pierden interés al curso, etcétera, etcétera. Y yo creo que es un error, pero cada quien decide lo que crea conveniente. Pues entrando ya en materia en cuanto a deficiencias, realmente en muchos casos, muchos todavía no hacen el razonamiento correspondiente cuando se les exige o se les solicita que al responder razonen su respuesta. Por ejemplo, en el primer caso, en donde se planteaba que una menor de edad había sido víctima de un delito sexual y que el Ministerio Público había iniciado de oficio la investigación, la primera pregunta era si el Ministerio Público podía o estaba facultado para iniciar esa investigación. Muchas respuestas eran sí, está facultado. Así de simple. Eso no es un razonamiento. Si procedía que el Ministerio Público podía de oficio iniciar la investigación, pues hay que argumentar por qué. Porque era un delito de violación y de acuerdo al artículo 24 ter, numeral 4 del Código Procesal Penal, cuando la ofendida sea un menor de edad por el delito de violación, la acción se convierte en pública. Por lo tanto, el Ministerio Público tiene competencia para investigar. Y cualquier otro argumento, pero no solo concretarse a decir sí puede, porque esa respuesta no da ningún razonamiento. Por un lado. Por otro lado, también en cuanto a cuando se preguntaba qué tipo de acción penal, si bien es cierto, el delito de violación está contenido en la acción acción pública dependiente de instancia particular, pero el mismo artículo, el numeral 4, dice que cuando se trate de delito de violación contra una menor de edad, la acción es pública. Por lo tanto, la respuesta no es de acción pública dependiente de instancia particular, sino de acción pública. Y algunos solo ponían pública, que
realmente es cierto que está haciendo referencia a la acción, pero había que completar la respuesta. Acción pública penal o acción penal pública, no solo pública, porque esa respuesta, pues al decir solo público o pública, pues puede dar lugar a interpretarse de manera amplia. Entonces hay que ser precisos, concretos, específicos. También en cuanto al plazo, el segundo caso donde se solicitaba si la policía había consignado al detenido dentro del plazo que la Constitución establece. Muchos indicaban que sí, estaba dentro del plazo porque se hizo antes de las 24 horas. Por supuesto, la respuesta es mala, porque de acuerdo al artículo 6 de la Constitución, el detenido debe ser puesto a disposición dentro del plazo de 6 horas y las 24 horas es para que se reciba la primera declaración del sindicato. Por un lado. Por otro lado, también en ese mismo caso, cuando se pregunta si hay responsabilidad penal de los sindicados, en este caso de los agentes de la Policía Nacional, muchos indicaban que no había responsabilidad penal, que lo que había era una responsabilidad administrativa. Es cierto que también hay responsabilidad administrativa, pero se estaba preguntando si había responsabilidad penal. Y la respuesta es que sí incurrieron en responsabilidad penal, subsumiéndose o encuadrándose su proceder, su actitud en el delito de incumplimiento de deberes regulado en el artículo 419 del Código Penal. Esa era la respuesta correcta. Y por cierto, fueron muy pocos los que contestaron y señalando de que sí había comisión del delito de incumplimiento de deberes. En cuanto a otras preguntas, se indicaba, indique o señale qué derechos individuales y garantías procesales se violaron o vulneraron en el presente caso. Muchos, su respuesta fue artículo 5 de la Constitución, artículos 8, artículo tal de la Constitución, artículos 20, 12 del Código Procesal Penal. Esa respuesta es mala, aun y cuando esos artículos se refieran a esas garantías que han sido vulneradas. Pero la pregunta es, ¿qué derechos individuales y qué garantías procesales? La respuesta es juicio previo, debido proceso, derecho de defensa, presunción de inocencia, respeto a derechos humanos, etcétera, etcétera. Y en el mismo código, solo era de abrir código y ver qué garantías procesales se vulneraron. Y solo citar los artículos, pues la respuesta es mala, porque no se está solicitando qué artículos regulan esas garantías o esos derechos fundamentales. Creo que aún no ha quedado claro que la acción penal privada solo puede promoverse por querella. Muchos, al hablar de diferencias entre de la acción pública penal y la acción penal privada, señalaban que la pública se iniciaba por denuncia y querella o porque la privada por denuncia. Y sabemos que de acuerdo al artículo 474 del Código Procesal Penal, solo puede ser por querella y solo puede ser ante un tribunal de sentencia. También algunos argumentaban que la acción penal pública no se podía revocar y que la acción privada sí se podía renunciar o revocar. Ambas, por ejemplo, digamos, cualquier persona, aun cuando haya promovido una denuncia por delito de acción pública, de acuerdo al artículo 19 de la ley del orden judicial, puede renunciar a su derecho, siempre y cuando no afecte el interés social o intereses de menores, etcétera, o incapaces. Y pues también ambas pueden ser, la persona puede desistir de esas acciones. Y también, digamos, en cuanto
cuando se pregunta, en el tercer caso, cuando se preguntaba que si digamos, las víctimas del hecho delictivo podían citar a otra persona para que respondieran por daños y perjuicios por el delito causado, si procedías que se citaran a las personas o a la persona, pues la respuesta es sí, procede citar. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que se pueden citar? Tampoco hay razonamiento en esa respuesta. Se puede citar, algunos pues sí lo señalaron de que sí era viable la citación en virtud de que el imputado carecía de medios económicos para, digamos, poder responder a los daños y perjuicios y que como consecuencia podía citarse al patrón o al dueño de la empresa, etcétera, etcétera. Pero otros solo se concretaron a decir, sí pueden citarlos. Pues, como les decía, ahí no hay ningún argumento, ningún razonamiento. Y otros, y en la siguiente pregunta que se decía cómo denomina el Código Procesal Penal a esa persona que es citada para responder daños y perjuicios, pues muchos pusieron el epígrafe del artículo 124, que es intervención forzosa. La respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es tercero civilmente demandado. También en cuanto a la cita de los artículos de las leyes aplicables, muchos solo pusieron uno o dos artículos del Código Procesal Penal y a veces no tenían relación con el caso. Y si solo pusieron uno o dos artículos del Código Procesal Penal, la respuesta es incompleta, porque tenían que consignar artículos del Código Penal, de la Constitución y algunos consignaron de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otros sí también consignaron leyes penales especiales, como la ley de femicidio, la ley digamos, de violencia sexual, en el caso 2, si se trataba de violación, y al revisarlos, pues sí tenían aplicación y relación con el caso. Otros citaban ley de reglamento municipal o de tránsito que no tenían ninguna relación con el caso planteado. Entonces, y también el otro caso, cuando se preguntaba en el caso que el juez había dictado sentencia luego de recibir la declaración del sindicado, muchos señalaban que sí, el juez podía dictar sentencia porque se trataba de un delito de homicidio, que es un delito grave, y que fue sorprendido flagrantemente el sindicado cometiendo el hecho delictivo. A pesar de ello, no era procedente legalmente porque no existe, como muchos sí lo hicieron y lo contestaron adecuadamente, que no había un juicio previo, un debido proceso y que había habido vulneración de garantías y derechos fundamentales del sindicado y que nadie podía ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, que era la respuesta correcta. Y también en cuanto a, digamos, también se hablaba o se pusieron algunas respuestas que no tenían ninguna relación con los casos formulados. Además de también ser cuidadosos con las faltas de ortografía. Yo sé que al escribir en computadora por el tiempo y por muchas razones puede darse esa situación, pero siempre es bueno revisar antes de enviar el examen. Y también muchos citaron algunos artículos que me imagino yo por citar el artículo 251 de la Constitución, a veces citaban el 256 o solo el 56 o el 25 y no tenían ninguna relación con los casos. Eso es en cuanto a las observaciones del primer examen parcial.
Y yo lo hago con todo el respeto para ustedes y con la única intención de que en el segundo parcial no cometamos los mismos errores. Y pues, como digo, la mayoría tuvo una nota que pasa los 20 puntos. Fueron muy pocos los que no llegaron a 20 puntos. Y así es que, pues para uno es agradable y satisfactorio, pero como les decía, tampoco hay que descuidar ni atenerse, porque como les decía, muchos pues quizá ya ni se conectan ni se van a conectar, pero no asumamos esa actitud, porque yo creo que el esfuerzo debe ser mayor para mejorar la puntuación. Yo creo que en esta sección no se dio, pero es bueno que yo lo manifieste. Algunos compañeros mandaron su examen supuestamente sin percatarse de que había parte práctica, lo que realmente yo no creo, porque antes del examen se dijo cómo iba a venir el examen, cuál iba a ser su contenido y cuál iba a ser la metodología. Y mandaron 2 exámenes. Uno con solo contestada la parte práctica, no la parte teórica, y otro donde sí contestan la parte práctica y la parte teórica. En esta ocasión se aceptó, pero en las futuras oportunidades no se va a aceptar porque tienen que ser cuidadosos antes de enviar su examen. Y si mandan 2 exámenes, se tendrá, digamos, se le dará validez al primero que se envíe. Y al segundo ya no va a tener ninguna validez. Y también en relación al examen extemporáneo, que yo pienso que en esta sección no se dio porque solo una persona fue la que se examinó de esta sección. Algunos se examinaron sin haber presentado la solicitud dentro del plazo establecido ni justificada la razón por la cual no se examinaron. Lastimosamente, como no hubo un control de eso, tanto en coordinación como en otras situaciones, pues se aceptó. Pero para el segundo parcial, pues definitivamente, si no hay una petición formulada dentro del plazo establecido en la normativa y no hay justificación, pues aunque se examinen, su nota no va a ser reportada. Y es bueno hablar esto porque así están debidamente ustedes enterados de cuáles deben ser sus obligaciones y sus responsabilidades. Bien, entonces reitero que esos comentarios los hago con todo respeto para que, digamos, nos sirva para reflexionar en cuanto a que tenemos que mejorar en cuanto a manejo de códigos. Yo siempre insisto en que cada vez que recibamos clases tengamos nuestros códigos. Cuando uno se percata y cuando le pide a alguien que lea un código, no lo hace porque no tiene su código a la mano. Y hoy tanta facilidad que en la computadora, en el teléfono, en la tablet, se puede tener o accesar inmediatamente y ver si no se tiene físicamente. Y ahí está el problema, porque es que muchos solo pusieron un artículo o 2 de una ley y no pusieron otros artículos de otras leyes. Y como les digo, otros sí pusieron de todas y hasta de más. Y eso pues evidencia que sí hay un manejo de código. Y en cuanto al argumento, pues también no nos conformemos o nos concretemos a decir si procede, no procede, si puede investigar, no puede investigar, no que hay que fundamentar, hay que argumentar. Porque ante un juez, ustedes como futuros profesionales no le van a decir, pues sí, procede. Y algunos pusieron, sí procede de conformidad al artículo 124, para citar un ejemplo. Pero no se está pidiendo qué es lo que dice el artículo, sino que cuál es su argumento, con sus propias palabras. Eso es lo que uno quiere que el alumno exprese. Entonces, tenemos que ir mejorando en ese tipo de situaciones. Y como les repito, yo lo hago con todo
respeto y para que, digamos, tratemos en las evaluaciones, pues podamos superar esas deficiencias. Así es que es todo por esta noche y Dios nos estaremos saludando el día jueves para continuar con nuestro programa y tratar de terminar con la primera parte del programa que todavía nos falta mucho, mucho, mucho. Bien, les deseo entonces una feliz noche.